En el mundo hay héroes, pero también villanos. Seres que no buscan más que traer el caos a la tierra. Ya conocieron algunos. Seres que a su manera causan la destrucción. Pero, ¿qué pasaría si un grupo de estos se juntaran? Y no con intenciones benévolas. Así es como surgió el grupo de los 7 pecados capitales. La representación de las desgracias más presentes en el ser humano. Estos son los caballeros que traerán la ruina a la humanidad. Desde Alola llega un ser corroído de la envidia. Desde pequeño su destino ya estaba maldito, eclosionando en un rancho donde criaban Pikachus y los adoraban. Es ahí donde una pareja de bromistas decide dejar un huevo para que creyeran que era de un Pikachu. Ese día eclosionaron 2 Pokémon, un Pichu y a su lado un Mimikyu. Los encargados se asustaron mucho al verle, pero no dudaron en sostener al Pichu en sus brazos. Corrieron ese Mimikyu apenas nacido, y cuando llegó a la ciudad, vio lo amado que era Pikachu en todos lados. No tenía nada en especial, pero todos lo amaban por el simple hecho de existir. El pequeñajo miraba todo esto con admiración. Soñaba que lo trataran como uno de esos Pokémon ratón, pero al verse en el espejo, lo entendió todo. No era más que una copia barata. No lo entendía. Había empezado a odiar ese disfraz que tenía puesto. Sin embargo, cuando se lo quitó, entendió la razón por la que lo tenía. El pobre no entendía por qué desde el nacimiento tenía que estar maldito. ¿Por qué? Es que ni siquiera pueden mirarlo. Fue entonces que volvió al rancho en el que nació, y cuando buscó ayuda en aquel Pokémon que había nacido a la vez que él, lo único que recibió de él fue burlas. Aquel Pokémon que tanto le había quitado desde que nació. Toda su admiración se había convertido en envidia. La envidia en resentimiento y el resentimiento en puro odio. Desde el nacimiento fue un rechazado. Las personas ni siquiera lo pueden mirar. Pues ¿saben algo? Eso ya no le importaba. El mundo había sido injusto con él toda su vida, así que es hora de que él se vengue del mundo. No se sabe muy bien qué pasó el día de la masacre. Los pocos que sobrevivieron escaparon y construyeron una villa de Pikachus. Solo que ahora no rechazarán a los Mimikyus para que un evento así no vuelva a pasar. Poco se sabía del Mimikyu que ocasionó el accidente. Se dice que salió de Alola hacia un pueblo olvidado en el mundo. Pero muchos tienen la certeza que reemplazó su traje de tela, ya que el cuerpo de Pikachu que lo acompañó desde su nacimiento nunca fue encontrado. Dejaré que saques las conclusiones tú mismo. Pecado capital número 1. Mimikyu. Envidia. Es hora de ir a un tiempo aún más remoto, en una época donde los reinos eran muy comunes en el mundo Pokémon. Hubo un cierto ladrón, aventurero, que buscaba joyas y tesoros. Un día se encontró con un rey en la región de Paldea. Planeaba venderle reliquias al rey a cambio de tener su peso en oro. Sin embargo, la avaricia del ladrón le había cobrado factura, pues trataría de vender al rey réplicas falsas de sus reliquias más valiosas. El soberano de Paldea se enteraría de esto, pero aún así decidió darle su recompensa al aventurero, mas no como éste se imaginaba. Su castigo sería ser bañado con oro hirviendo. Esto hubiera matado a cualquiera en el acto, pero debido a los múltiples tesoros y objetos sagrados que este tenía, el misterioso hombre logró sobrevivir, o más bien, reencarnar en algo más. Fue así como nació el primer Goldengo. Hasta nuestros días, el mismo hombre convertido en Pokémon está sentenciado a vivir sintiendo como el oro quema su cuerpo. Lo único que lo alivia es dejar pequeños rastros suyos en forma de Gimme Goals. Su oro maldito pasa un poco de dolor a aquel desgraciado que ose tomar alguna de sus monedas. Y cuando la persona que le robó deje de vivir, su alma pasará al cuerpo de este Goldengo, con lo que podrá generar más Gimme Goals que sean sus esclavos. Espero que no hayas tratado de robar su oro, pues a pesar de ser el material que le ha causado tanto dolor en su vida, sigue siendo lo único que le mantiene cuerdo. Pecado capital número 2, Goldengo original. Avaricia. En las calles de la ciudad, la maldad se oculta en las sombras. En lo profundo de la noche existe un ladrón que nunca ha sido atrapado. Con su sigilo ha logrado robar joyería, pinturas e incluso objetos muy especiales para los entrenadores, como lo son los cristales Z y sus pulseras Z. De pequeño este ladrón
no era más que un Meowth Alola. Como la mayoría, vivía en una mansión adinerada, se le llenaba de lujos y mimos, pero para él eso no era suficiente. Puede que no fuera el más fuerte, pero con su ingenio no había batalla que no ganase, sin importar los sucios trucos que usara. Él merecía ganar después de todo. Su ego era lo que más sobresalía. Luego de cansarse de sus dueños humanos, escapó de su hogar. Él sabía que podía obtener algo mejor por él mismo. No iba a dejar que todos pensaran que lo que tenía era un regalo. No, él sabía que podía ganárselo. Y en efecto, ahora como Persiana Alola, no ha dejado de acumular riquezas. Insignificantes para él, sí, pero demostrando que sin su ayuda y sus soberbias habilidades, podría superar a cualquiera. Ha llegado tan lejos como incluso descifrar cómo utilizar la pulsera Z, sin la necesidad de ningún entrenador. Este increíble logro le permite activar su movimiento Z de tipo siniestro, agujero negro aniquilador, cuando él quisiera. El indiscriminado uso que le hizo a esto ha traído atención indeseada, pero no le podría importar menos. Para este Pokémon, lo único importante es él mismo. Nada podrá superarlo. Pecado capital número 3. Persiana Alola. Soberbia. Hay cierta ironía en que la maldad humana no solo existe en los humanos. Es como si fuera un virus que se contagió incluso a los Pokémon. En cierta selva remota, no muy alejada de la región de Hoenn, vive una tribu que ha puesto todo sobre su control. Un área tan grande que incluso los poblados aledaños tuvieron que evacuar debido a tanta destrucción. Son un montón de Vigoroths los encargados de este desastre, todos liderados por un cruel rey y dictador del bosque, con la fuerza suficiente para destruir todo a un radio de 10 kilómetros, pero con una pereza que lo aleja de hacer esto. Desde su nacimiento ya era algo especial, durmió más que cualquier otro Slakoth, y cuando evolucionó, toda esa energía que había ahorrado lo convirtió en una máquina de destrucción. No había nada ni nadie que lo pudiera detener, y en este punto tenía la energía necesaria para esclavizar a toda su tribu. ¿La razón? Simple anhelo de poder. Al evolucionar, conservó toda esta fuerza, e incluso la llevó a límites insospechados. Todo su pueblo le temía, ahora más que nunca. Incluso los Pokémon que viven cerca ya saben que deben servir a su rey. Los humanos capturados son simples esclavos para cosechar todo tipo de comidas. Este gobernante tiene el poder militar no humano más grande del planeta. Y lo mejor es que los gobiernos ni siquiera lo saben. Poco le tomaría para que con su inigualable fuerza pudiera dominar una región entera. Pero ¿para qué molestarse en hacerlo él mismo, cuando otros siempre lo pueden hacer por él? Pecado capital número 4 es Slaking. Pereza. Un experimento fallido. Científicos sin escrúpulos. Fue lo que trajo al siguiente Pokémon a ser lo que es hoy en día. Si hay algo que mueve al mundo Pokémon, son las batallas, y los humanos han logrado sacar provecho de esto. La práctica de la crianza ha sido un proceso de crías selectivas para tener al Pokémon más fuerte, sin importar cuántos son los desechados. Pero unos científicos quisieron ir más lejos. Tenían el sueño de mezclar el fenómeno de la mega evolución y tener crías capaces de llegar a su forma mega sin la necesidad de ninguna piedra. Pura evolución normal. O eso era para ellos. Fue entonces que lograron crear a un Mega Lopunny sin la necesidad de una mega piedra. Ese fue un primer paso enorme, pero ahora venía lo difícil: pasarlo a las nuevas generaciones. Me tuvieron encerrada en su guardería por 3 largos años. Crías perfectas salían, sí, pero ninguna con las capacidades de un Mega Lopunny. Todas sus crías fueron desechadas sin reparo. Esto ya había llegado a un punto sin retorno. Ella estaba harta de ser usada como un objeto solo para el beneficio de otros. Un día logró escapar. La matanza que hizo en ese laboratorio fue escondida por el gobierno, pero vaya que dejó marcas. Desde entonces, el odio que tiene hacia los humanos nunca ha desaparecido. El cómo es que puede mantenerse en su modo de Mega sin la necesidad de alguna piedra o transformación es un misterio que solo sus creadores saben. Pero las grabaciones que mostraron lo que pasó aquel día fueron muy reveladoras. Pecado capital número 5. Mega Lopunny. Lujuria. En el pasado, nunca se pensó que una especie podría evolucionar así. Ahora, se ha vuelto algo común, pero no quita que el procedimiento sea insoportable para el Pokémon que lo experimente. Existió alguna vez, en lo profundo del pozo de Paldea, un Mankey abandonado a su suerte. Los ambientes que ahí habían le dieron habilidades insospechadas.
Sin siquiera intentarlo, ya conocía todos los movimientos que su especie era capaz de obtener. El día que evolucionó, muchos Pokémon resultaron heridos. No era capaz de controlarse. Era una bomba de tiempo a la que cualquier cosa le podía hacer estallar. Territorial, ágil e increíblemente fuerte. Con su pura furia fue capaz de romper su habilidad. La comúnmente llamada irascible ya no solo se le activaba al recibir un golpe crítico. Cualquier golpe, molestia de estado, incluso un sonido muy fuerte, era capaz de activarla y desencadenar todo su poder físico. Vivió muchos años así, hasta que, al final, tuvo que fallecer. Pero ni siquiera eso lo detuvo. Su enojo era tanto que no le permitió a su cuerpo fallecer. Fue un proceso anormal de evolución, algo que nunca le debió pasar a un Pokémon salvaje. Y aún así, contrario a toda lógica, regresó de entre los muertos. Mientras más se enfada, más fuerte se vuelve. Si cruzas miradas con él, da tu vida por perdida. Posee un aura capaz de contagiar su ira a cualquier espectro que esté cerca suyo. Naturalmente, estos no serán capaces de contenerla, y su propia ira lo consumirá. Es el músculo del equipo, uno de los Pokémon más poderosos que existe en el mundo. Hasta es extraño que fuera capaz de colaborar con otros Pokémon, pero digamos que el líder tiene sus formas. Pecado capital número 6, Anihile. Ira. Todos estos Pokémon fueron problemáticos, peligrosos incluso, pero en grupo, eso sería más que una pequeña molestia. ¿Cuál fue la retorcida mente que ideó juntarlos a todos? Bueno, es una amenaza que vino más allá de nuestro entendimiento. Fue testigo de cómo la invasión de los ultraentes fracasó. Parecía que el mundo estaba preparado para ello. Bueno, este sería un poco más discreto. Aprovechando las distintas grietas en el ultraespacio, sería capaz de comunicarse con estos demonios del apocalipsis, prometiendo algo que querían todos: un mundo perfecto, en el que cada uno tendrá su anhelo hecho realidad, a cambio de dejarles entrar al mundo que tan mal les había tratado. Lastimosamente, este no era un Guzzlord común y corriente. Mientras que los de su especie podían devorar ciudades poco a poco, él era mucho más grande, muy capaz de devorar mundos enteros. Su finalidad: poder acabar con este mundo favorecido por Arceus. Le iba a demostrar a este falso dios de lo que una ultra bestia es capaz de hacer. Si te devora, no será placentero. Te va a digerir por toda la eternidad. Ese será el destino que le espera a tu mundo. Nada ni nadie lo podrá frenar. Los 7 pecados ya están reuniendo las piezas para atraer a su líder. Los héroes no podrán hacer nada para evitarlo. Todo este universo será víctima del devorador de mundos. Pecado capital número 7, Guzzlord. Gula.